Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Al buen estudiante se le dice quiero su prudencia, porque en el silencio se transmite la tolerancia. Quiero su inteligencia, quiero su respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos mayor y menor de un vector. Se plantea la solución en un programa de 61 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 16 a 49. Esta función recibe como parámetro de entrada el valor de n, que será el tamaño del vector. Aquí se generan semillas para valores aleatorios. Línea 20-21 llenamos este vector con números del 1 al 100. Lo imprimimos y luego vamos a hallar el mayor y el menor y en qué posiciones se encuentran. Entonces entre las líneas 31 a 40 recorremos este vector nuevamente en un ciclo y para hallar el menor o el mayor se usan los operadores de comparación menor y mayor respectivamente. Así entonces actualizamos el menor y la posición del menor y el mayor y la posición del mayor. Luego de salir del ciclo, ya teniendo el menor y el mayor y las posiciones, simplemente los intercambiamos usando una variable auxiliar o temporal. Y por último se muestran los datos ya intercambiados. Le invitamos a visitar la tutoría Intercambio Mayor-Menor Vector en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este algoritmo. Aquí vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, se instancian objetos de esa clase para usarla. Para programar orientado a objetos en Objective-C, vamos a ver dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz entonces, líneas 5 a 8, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como intercambio mayor-menor vector, dos puntos. Luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Los atributos entonces son variables globales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Como atributos tenemos de tipo entero el vector de tamaño 4, las variables menor mayor y posición posición menor. Y asimismo la variable auxiliar y la variable controladora de los ciclos for. Declaremos ahora el comportamiento función ejecutar, línea 7. Con menos indicamos que se va a declarar un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe entonces como parámetro un valor de tipo entero. Los parámetros irán separados con dos puntos. Ya sabe que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Así queda definida entonces la estructura de un objeto. Entonces el tamaño el compilador ya lo determinará a partir de la interfaz. Veamos la implementación, líneas 10 a 50, va entre las directivas @implementation y @end. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, el compilador comprueba que ésta previamente haya sido declarada en la interfaz. En la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15. Este es el método init o constructor por defecto.
Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Para este programa no se inicializa ninguna, ya que en la misma función ejecutar se inicializan. Entonces el constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase intercambio mayor menor vector, o sea, en la línea 57. En esa clase ya queda lista la implementación y la interfaz. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, para evitar copiar y pegar toda la interfaz e implementación. Vamos ahora a usar esta clase, para eso instanciamos objetos. Entonces en el main, línea 52 a 61, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Aquí primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño del vector, y luego creamos un puntero en la línea 57, un puntero de la clase intercambio mayor menor vector. Le damos nombre de obj. Para usar este puntero en la clase debemos instanciarlo, es decir, vamos a crear un espacio de memoria de la clase intercambio mayor menor vector invocando a la función alloc, y luego se define la estructura de esta memoria, es decir, se invoca el constructor. Con eso queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase intercambio mayor menor. Con eso el puntero apunta a este objeto y ya se puede usar la clase. Entonces en la línea 58, entre corchetes, nombramos el puntero, la función ejecutar en este caso, y enviamos los parámetros, en este caso la variable n. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Con esto el compilador va de la línea 58 a la línea 16 y soluciona el problema. Por último, línea 59, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita intercambiar los datos mayor y menor de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook